Ha reconocido Iván Espinosa de los Monteros que un grupo iraní que tenía un brazo terrorista le financió brevemente cuando fundaron Vox. Pablo Casado reconoció que hizo brevemente una carrera de Derecho y con algo más incluso de brevedad, un máster. En el colmo de la brevedad hizo otro máster de Harvard en Aravaca y batiendo récords de brevedad habitó en el centro con tanta brevedad que ya nos hemos olvidado. Aznar, el padrino de Casado, nos informó a los españoles a la mayor brevedad, apenas unas horas después, de que el atentado de Atocha que habían cometido islamistas había sido obra de ETA. Bárcenas apuntaba de manera muy breve los nombres de los sobreasalariados que recibían sobres en Génova y optando por la brevedad escribía M. en vez de Mariano . AC. por Álvarez Cascos o R. Rato por el presidiario, con una condena nada breve, Rodrigo Rato. Bueno, como lo bueno es breve, dos veces bueno, la condena que sí fue breve fue la de Iñaki Urdangarín. Hombre, no tanto como la de su señora, pero sí lo suficiente como para ir a rendir a apoyos más breves que la distancia que media entre la cárcel y el centro de acogida. Breve ha sido el magisterio de Albert Rivera, aunque luengas eran las cifras de las encuestas que le prometían un largo reinado, y largas eran las tribunas, las entrevistas, las informaciones que le auguraban innumerables años de gobierno. Breve fue el tiempo que Aznar hablaba catalán en la intimidad, sobre todo en comparación con lo que ha durado el odio de la derecha a Cataluña. Breve, ya digo, el compromiso de Casado con el centro y breve el respeto de Cayetana por los que tienen un cuello, una genealogía y un regusto nobiliario con trazas de cacahuete y nazismo más breves que las suyas. Breve saluda al rey Felipe a Pablo Iglesias y eternas han sido las monarquías en el ánimo de los republicanos. En fin, ¿qué dice Espinosa de los Monteros que un grupo terrorista iraní le financió brevemente? Igual que era breve en la cabeza de Rocío Monasterio la duración de la carrera de arquitectura, o era brevísima la lista que hizo Santiago Abascal de las tareas que realizó cuando la generosa marquesa de la corrupción le montó un chiringuito con dinero de todos los madrileños. Breve es la Constitución que le interesa a la derecha española, donde le sobran varios títulos, sobre todo la sección de derechos y libertades y, por supuesto, donde aparecen consignados los derechos sociales. Lo bueno es breve, dos veces bueno, y por eso la derecha, tan de Sancho Panza, quiere breves las noticias internacionales, breves los programas culturales, breves las entrevistas intelectuales, breves las entrevistas a artistas y quiere largas sesiones donde se puede escuchar a gente de breve cerebro discurrir de la nada al fornicio y del fornicio a la nada en islas, mansiones, desiertos, montañas y demás parajes cuya inmensidad contrasta con la brevedad del entendimiento de los concursantes. A la derecha española le gusta la brevedad en sus obligaciones, que crecen y crecen cuando son para los demás. La derecha, que es muy breve en su respeto a la democracia, es muy de decir cosas muy de cuñado, que la tiene muy larga, que la bandera siempre puede ser más grande, que España es infinita, que la grandeza de la patria no tiene límite. La brevedad la dejan para otras cosas. Breves lecturas, efímeros compromisos, transitorios devenires y, sin embargo, cuánto molestan para ser luego tan escuálidos en su moral, en su decencia, en su compasión y en su humanidad. Quizá por eso quisieron hacer tan breve la vida de tantos españoles. Ay, si Lorca hubiera vivido un poquito más. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. La socialdemocracia ya no se refiere al partido aquel que fundó Lenin en Rusia, y tampoco aquello que ocurrió después de la ruptura de 1914, cuando la socialdemocracia alemana aprobó los presupuestos de guerra. Incluso después, en 1919, cuando bajo el mandato de un socialdemócrata se mandó a asesinar a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. La socialdemocracia se ha convertido en algo radicalmente diferenciado del comunismo. Aquello dio las pistas, pero luego el desarrollo posterior pues lo convirtió en lo que hoy es, una corriente política moderada y optimista, convencida de que existe el capitalismo con rostro humano y que por ello puede defender que la transformación de la sociedad puede llevarse a cabo desde una democracia parlamentaria y de manera evolutiva. Las revoluciones a los libros de historia, aunque es verdad que las contrarrevoluciones, no sé, como la de Margaret Thatcher o la que está en marcha en Europa, existir, existen.
No es extraño que en muchos sitios la socialdemocracia deviniera en una corriente guaperas del socialismo que inventaron algunos marxistas librescos cuando descubrieron los trajes caros y los restaurantes Michelin. Sea lo que fuere, lo cierto es que esta ideología política está ahora mismo de capa caída en gran parte de Europa, cuando no desaparecida. La crisis económica, las políticas de austeridad, la globalización, la dificultad para cobrar impuestos a las grandes empresas, entre otros factores, han provocado que aquellas mayorías absolutas con más del 40% de los votos hayan pasado a la historia o que antiguos votantes socialistas voten hoy a la extrema derecha. La rosa se marchita. Y para hablar de todo esto nos acompaña esta noche el autor de Larga vida a la socialdemocracia, un profesor de filosofía del derecho que además de analista político ha estado asesorando en la política real en el Ministerio de Sanidad. Vamos, que es un socialdemócrata en serio. Borja Barraguer, buenas noches y bienvenido a nuestra frontera. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Toma asiento. Gracias. Oye, Borja, vamos a ver. Estuvo aquí sentado Bono, publicó sus memorias y nos dijo, parafraseando a Pablo Iglesias, que un banquero hoy manda más que un diputado. En mi experiencia, así, en el Ministerio y asesoría, esto, o sea, obviamente, la empresa privada y todos los poderes fácticos, ¿no?, que se han llamado, influyen mucho, pero sería un error pensar que los políticos son meras marionetas en manos de poderes que los ciudadanos no controlan. ¿No crees tú que realmente un banquero mande más que un diputado del Parlamento español? Ten cuidado que estás afeando una afirmación ni más ni menos que a José Bono. No te van a volver a contratar de asesor en el PSOE en la puta vida. Diría que los políticos mandan mucho. Sí, ¿eh? Sí. También en sus memorias Bono dice de Zapatero que él había afirmado: manda la City, Wall Street, Arabia Saudí y China. En los mercados financieros internacionales no lo sé. Probablemente es verdad que en los mercados hay muchos poderes que no rinden cuentas, que no tienen accountability y que de verdad pueden hacer variar el precio de una moneda, incluso quebrarla, sin ningún tipo de control democrático. Ahora bien, en el ámbito de la política nacional, que es lo que yo he podido conocer en este último año, los políticos tienen mucha capacidad de tomar decisiones que pueden hacer mejor o peor la vida de los ciudadanos. Has dicho ahí, como bien escondido, accountability, es decir, rendición de cuentas. ¿Si tú crees que los políticos rinden cuentas? Sí. ¿A quién? Como mínimo cada 4 años. ¿A los electores? Sí. Pero eso no son los partidos, son los que se presentan a las listas. Bueno, y luego tienen que responder preguntas parlamentarias en el Congreso. Sí, yo creo que es un sistema que funciona razonablemente, aunque obviamente con algunas limitaciones, ¿no? Pero... Cuéntame algo. Si leemos autores del Labour Party, del Partido Laborista en los años 50, como Crosland, claro, ellos decían, estamos construyendo el socialismo. Claro, si tú miras, dices, estamos controlando a los bancos, reduciendo las desigualdades, rebajando la jornada laboral, subiendo la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto. Y dices, es que esto es el socialismo, lo estamos haciendo a través del Parlamento, pero hoy me da que no es así. Quizá como todo, ¿no? Hoy creo que hay muchas medidas que van encaminadas no a los grandes temas, ¿no? O sea, que la política se ha convertido en algo igual un poco más tecnocrático, que no va tanto de tratar de aterrizar en las instituciones grandes ideales y grandes corrientes de pensamiento político, sino, bueno, de tratar de, a través de políticas públicas, de policies, ir mejorando poco a poco la calidad de vida y las expectativas de vida de los ciudadanos. Pero, Borja, cuando estaba Crosland o después Willy Brandt o Olof Palme, en el momento de mayor auge de la socialdemocracia en Europa, estaban reduciendo las desigualdades. En cambio, ahora están aumentando las desigualdades. Es lo contrario a una política socialista. Mira, ayer hice un tuit precisamente donde trataba de responder la idea esta... Te veo un peligroso radical. Haces un tuit. de Félix Ovejero, de que, bueno, la izquierda, en general, no solo la socialdemocracia, ha perdido el norte y en sus agendas
políticas, la igualdad material ha sido completamente orillada en favor de esta idea de igualar, pero en materias que tienen que ver con la redistribución del poder y no tanto de la redistribución económica. A ver, traduce, que los que nos están escuchando no habrán entendido nada de nada. La agenda de Mark Lilla, ¿no?, de la izquierda, ha perdido la batalla porque se ha dedicado a tener una agenda económica y política para determinados colectivos, para las mujeres, para el colectivo LGTBI, para los afroamericanos en Estados Unidos, pero al no tener una agenda para el ciudadano promedio, o sea, para los blancos de clase trabajadora que trabajaban en la Motown, en Detroit, en el cinturón del óxido de Estados Unidos, como ha ido particularizando y fragmentando su agenda en tantos colectivos como históricamente han estado discriminados, ha perdido la partida. Porque la igualdad material ha dejado de estar en el centro de su agenda para ser ocupada por la redistribución del poder hacia colectivos que han estado históricamente discriminados. Pero, si ves la tendencia a la desigualdad en los países anglosajones y la comparas con la tendencia a la desigualdad en los países europeos, donde tradicionalmente ha sido fuerte el Partido Socialdemócrata, donde se ha construido un estado del bienestar más o menos fuerte, la tendencia es completamente distinta. En Estados Unidos y en muchos de los países anglosajones es verdad que la desigualdad aumenta mucho desde comienzos de los 80. En España, por ejemplo, es solo a partir de la crisis. Y en muchos países europeos, después de o sea, en los 11, 12, ¿no?, 2011, 2012, 2013 sube, pero luego se atempera. Y obviamente se atempera gracias a los mecanismos de redistribución que incorporan los estados del bienestar. En España crecen invariablemente el número de millonarios. Tenemos ya 1 millón de millonarios. Claro, de todas maneras, el planteamiento tuyo es que la socialdemocracia como que abandona, ¿no?, las políticas materiales y se distrae en políticas identitarias. Esta es una crítica que creo que tiene algo de sentido, pero que no viaja muy bien. Esta es una crítica que Mark Lilla destina al Partido Demócrata en Estados Unidos, y yo creo que es una crítica bien ponderada, y que cuando tratas de extrapolarla a otros contextos, no estrictamente anglosajones, viaja regular. Borja, es que en España la única discusión por parte de la derecha y de la extrema derecha es la identitaria. O sea, en el debate de investidura ni mencionaron el programa entre el PSOE y Unidas Podemos, solamente hablaban de Cataluña, Cataluña, Cataluña. Y un tipo que gana, o una tipa que gana 600 o 900 euros ha votado a la derecha o a la extrema derecha porque cree que se rompe España. O sea, que la izquierda no puede hacer políticas identitarias porque pagaría un precio altísimo y la derecha sí puede hacerlo. De hecho, el gran error de la izquierda sería comprar la agenda política a la derecha y tratar de reducir todo el debate político a cuestiones relativas a la identidad, en este caso con la identidad nacional. Ahí la izquierda no tiene nada que ganar y todo que perder. Tenemos que ser capaces de volver a meter la agenda social en el centro del debate político. De lo contrario, estamos muy fastidiados. Pues no creo que esté muy de acuerdo contigo, porque creo que uno de los grandes problemas que tiene la izquierda es que le falta una idea de patria. Y estoy convencido de que si tuviera una idea de patria y defendiera una España diferente, nos ahorraríamos el espectáculo bochornoso de Ricardo Costa, secretario general del Partido Popular en Valencia, estando en un juicio por ladrón con la banderita de España en la muñeca. Tengo la sensación de que en tanto en cuanto no seamos capaces de tener una patria, tenemos dificultades para responder a lo que buscan algunas mayorías. Yo creo que la derecha tiene una patria y la tiene más grande que la izquierda. Y sin embargo, mira, me decías, ¿no?, el aumento de la desigualdad es un problema para los que somos de izquierdas. Y estoy de acuerdo. El tema es que si no eres capaz de meter la agenda social, o sea, si no eres capaz de meter la idea de igualdad en el centro del debate político, para aquellos que no han hecho nunca de la igualdad una bandera, o sea, la derecha, eso no es un problema. ¿Qué es la igualdad? Perdona que te interrumpa. Bueno, ya te digo, la igualdad yo creo que tiene dos vertientes, ¿no? La igualdad de poder político, o sea, que no haya discriminaciones por razón de género, de etnia, de lo que sea, de identidad sexual, que distinga en cuanto a derechos, a ciudadanos, claro, a ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Esta es la primera generación de derechos, la de las revoluciones liberales, y otra segunda vertiente de la igualdad, que tiene que ver con la segunda ola de derechos, que son los económicos, sociales y culturales, que apela a una idea no tanto de igualdad de poder político, o sea, de redistribuir el poder político, sino de redistribuir el poder económico. O sea, una idea de igualdad económica, digamos.
Claro, porque la igualdad se le ha quedado a la derecha como igualdad ante la ley. Exacto. Y parece que al ser la igualdad ante la ley, como que ha llevado a la izquierda a despreciar cosas tan importantes como la división de poderes o la habeas corpus, ¿no? O la independencia de la justicia. Pero déjame que vuelva un poco a lo que algunos han leído como una tradición de la socialdemocracia. Cuando Margaret Thatcher dice que su mejor obra no son la guerra de las Malvinas ni yo qué sé, romperle el espinazo a los sindicatos, sino que su principal obra es Tony Blair, está diciendo: me he pasado por el arco del triunfo a la socialdemocracia. Bueno, la corriente de la tercera vía es verdad que fue un adelgazamiento precisamente de esa agenda que yo reivindicaba social del proyecto socialdemócrata, ¿no? Pues es la tercera vía, Borja, la tercera vía en Inglaterra, es Schröder en Alemania. Sin duda. Aquí es los recortes por parte de las privatizaciones, los recortes, la desregulación la empieza el Partido Socialista. Y tiene como culmen la reforma del artículo 135 por parte del Partido Socialista, ¿no? Entonces, es la socialdemocracia la que puede hacer cosas que si las hubiera hecho la derecha hubieran ardido las calles. Sí, además existe ya, bueno, lo menciono en el libro, ¿no? Existe cierta evidencia empírica de que encima ese proyecto de adelgazamiento de la agenda social, de la socialdemocracia que incorpora la tercera vía, ni siquiera tuvo buenos rendimientos en términos electorales, si te ciñes simplemente a cómo de bueno fue desde el punto de vista electoral para los partidos socialdemócratas, porque no solo no mejoró los resultados electorales, sino que los empeoró. Sí, para mí es un error desde el doble punto de vista normativo, porque me parece que es verdad que la tercera vía orilla las reivindicaciones en materia socioeconómica de la socialdemocracia y además, desde el punto de vista empírico, fáctico, de cuántos votos eres capaz de meter en la urna, encima parece que no tuvo los mejores resultados tampoco desde ese punto de vista. ¿Es hoy más socialdemócrata Podemos que el PSOE? Bueno, son... Ese bueno es como... No me van a contratar como asesor. No, es que no nunca tengo... más en la vida esto es del PSOE. Es que no tengo... no, o sea, digamos que es difícil convertir ideas en proyectos políticos y tratar de ver qué se ajusta más o qué se ajusta menos al traje teórico, normativo que yo construyo a partir de definir cuáles creo que son los rasgos esenciales de la socialdemocracia, ¿no? Son dos proyectos que yo creo que apelan a la idea central nuclear de la socialdemocracia, que es tratar de aterrizar en las instituciones a través de las políticas públicas una idea de justicia social que combine bien las ideas de eficiencia por un lado y de igualdad por el otro. Y en la medida en que yo creo que la mayoría de políticas públicas que aspiran a poner en práctica ambos partidos obedecen a esa idea, yo diría que ambos encajan razonablemente en la idea de la socialdemocracia que yo desarrollo en el libro. Yo planteo en La izquierda que asaltó el algoritmo, el último libro que he escrito, que de las tres exigencias de la Ilustración, libertad, igualdad y fraternidad, la que corresponde, ¿no?, al núcleo, al corazón de la izquierda es la de la fraternidad. Es decir, la unión entre subalternos contra los que quieren romper una igualdad de género, de clase, de raza, y cuando quieren luchar contra cualquier subalternidad. Y eso implica una idea de confrontación que parece que la socialdemocracia renunció a ella. De hecho, hay un epígrafe en el libro que, en homenaje a Tony Domenech, tituló El eclipse de la comunidad socialdemócrata. Tony llama a su libro El eclipse de la fraternidad, efectivamente. Y es complicado, porque tú puedes pensar que el problema de la socialdemocracia, o sea, quiero decir que lo que tú decías, ¿no?, que en los últimos 40 años ha bajado su porcentaje de voto en muchos países, tiene que ver exclusivamente con un problema desde la oferta, o sea, las políticas públicas, entre otras cosas, por razón de la tercera vía, ¿no?, digamos, y de ese adelgazamiento que supone la agenda social, esa oferta de políticas que pone en marcha el Partido Socialdemócrata en muchos países ha dejado de conectar bien con las demandas de las bases de los electores que tradicionalmente han sido la base electoral de los partidos socialdemócratas, porque la ha adelgazado, porque la ha hecho menos exigente desde el punto de vista de la agenda económica, pero puedes pensar también que hay un problema de demanda. Esa base... ¿Qué es un problema de demanda? Claro, Cuéntanos corriendo. Pues que hay electores que tienen demandas distintas
hacia un partido socialdemócrata. Ahí se han quedado los obreros tradicionales de Detroit, que hoy en día son insiders del mercado laboral, o sea, son personas que tienen personas que tienen contratos laborales indefinidos, con Muface y tal, y no tienen demasiados problemas desde el punto de vista económico, pero luego ha surgido el precariado, que llama guy standing. Y las demandas de estos dos sectores no casan bien. Y entonces, al Partido Socialdemócrata de turno, sea alemán, sea sueco, sea español, se le plantea un problema porque es incapaz de satisfacer al mismo tiempo las demandas de ambos sectores, porque muchas veces ya chocan. Lo dijo Przeworski hace 40 años. Bueno, no podemos seguir anclados dándole vueltas ahí. Hay cosas que... Porque tú crees, en el fondo, ¿crees que puede haber un capitalismo con rostro humano? De nuevo, es una pregunta que me cuesta responder. Creo que no puedes... ¿Pero para qué servimos los politólogos y los filósofos del derecho si no damos respuestas concretas a los problemas concretos? Te digo dos convicciones que tengo. Una es que no podemos prescindir de la información que envían los mercados. O sea, no puedes prescindir del mercado. Ahora bien, y esta es la segunda convicción, los mercados no se autorregulan. Y esta catalaxia de la escuela de Austria y tal y cual en economía, esto es una falacia, ¿vale? Los mercados hay que controlarlos. Es más, ontológicamente los mercados nacen a partir de normas, de leyes. Son las leyes los que crean los mercados. Y tú puedes hacer leyes que favorezcan más a una parte de la distribución, o sea, a los más ricos, o que traten de mejorar la vida de los que están en la parte baja de la distribución, o sea, de los más pobres. Y la socialdemocracia no puede olvidarse, obviamente, que igual es lo que ha pasado durante una etapa, ¿no? Pues comienzos de los 2000 o finales de los 90, no pueden olvidarse de esa parte de la distribución, o sea, de los más pobres, embebidos de la historia de que los mercados dejados a su libre arbitrio van a funcionar en beneficio de toda la parte de la distribución, desde los más ricos hasta los más pobres. No es verdad. Entonces, tenemos que hacer políticas públicas destinadas a los colectivos que menos se favorecen del funcionamiento libérrimo de los mercados. Eso lo decía Aznar. Decía, casi estás planteando que mercado para los que les vaya bien y casi compasión para los que les vaya mal. Eso lo defendía Aznar, ¿eh? Me asusta. Yo defiendo mercados regulados. Me asusta que como socialdemócrata coincidas con los postulados de Aznar. Oye, que nos tenemos que ir. Imagina que igual que al príncipe... igual que a Rasputín, un príncipe le pegó un tiro. Imaginemos, no pensemos eso, pero pensemos que Bernie Sanders se lleva a Iván Redondo de asesor y entonces te busca a ti Pedro Sánchez. ¿Cómo le asesorarías para que tus postulados socialdemócratas pudieran aplicarse en España? Bueno, pues sería... primero definir, pues un poco lo que estamos haciendo. Definir es, haríamos una comisión para investigar. No, dime cosas concretas. Cosas concretas. Yo creo que hay tres grandes retos. Uno, hacer que el mercado de trabajo en España funcione mejor de lo que funciona ahora mismo. ¿Y eso cómo se haría? Seguramente empoderando a los outsiders, o sea, empoderando al precariado, ¿vale? Desde luego disminuyendo la dualidad que incorpora actualmente el mercado de trabajo. Segundo, haciendo que las grandes empresas que hoy en día funcionan como monopsonios, o sea, que tienen un poder de mercado extraordinario, como Amazon, Google y tal, cumplan obligaciones que son legales. O sea, paguen impuestos, porque ahí hay una parte enorme del pastel que no se está repartiendo porque no se exige. O sea, que meterías en la cárcel a los que no pagan impuestos. ¿Y tercero? Pero que es aplicar el derecho, ¿eh? O sea, y tercero, recalibrar el estado del bienestar para que aquellos que tienen trayectorias vitales en el mercado de trabajo muy discontinuas, con entradas y salidas constantes, o sea, de nuevo, los más precarios, luego reciban la ayuda y la asistencia del Estado social que merecen. Ay, la socialdemocracia, desobedientes. El tema de las mujeres, el tema del medio ambiente, no ha habido tiempo, pero seguro que lo tiene nuestro invitado Borja Barragué, asesor en su momento del Ministerio de Sanidad y autor de Larga vida a la socialdemocracia y profesor de la UNED. Gracias por estar aquí acompañándonos en La Frontera. Seguiremos peleándonos. Creo que la socialdemocracia española se ha salvado porque se ha podemizado, pero eso es otra discusión que la tendremos en otra ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Buenas noches, Juan Carlos.
¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de Agustín Linares, el número 2 de la policía, que fue el primer jefe de Villarejo y que a priori le iba a defender, pero bueno, luego quedó la cosa un poco extraña? Pues esta semana ha declarado el último jefe de la policía, nuestro ya clásico Eugenio Pino. Pino, al igual que Linares y que Díaz Pintado, otro jefe de la policía que también ha declarado, pues ha dejado la declaración llena de perlas y también contradicciones. Quizá la perla más grande que ha dejado es que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, conocía las actividades de Villarejo y que cuando saltó por el caso Nicolás esta lucha entre el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y el comisario Villarejo y el resto de la directiva de la policía, Mariano Rajoy llamó a Fernández Díaz para decirle que no trataran mal a Villarejo. Y Fernández Díaz así se lo hizo llegar. ¿A qué nos ha recordado esto a nosotros? Pues nos ha recordado a las grabaciones en el despacho del ministro del Interior, que todavía no sabemos quién se las hizo, en la que Fernández Díaz le decía a Daniel de Alfonso acerca de las distintas maniobras que iban a hacer con la Operación Cataluña, que el presidente lo sabía. No sabemos si será estrategia jurídica o que por una vez ha habido un destello de sinceridad en Pino, porque a partir de ahí la declaración ha ido haciendo barrena. Por ejemplo, él reconoce que se hicieron unos informes a partir de que Público y el diario El País sacáramos a la luz los negocios y las empresas del comisario Villarejo y su incompatibilidad, mandó a su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, y también a la unidad de régimen disciplinario que estudiaran eso. Pero él ni idea, no se enteró de las conclusiones. Solo sabe que Fernández Díaz había dicho que Villarejo había hecho unos grandes servicios al Estado basándose en esos informes, pero que como todo estaba ok, pues seguramente las actividades de Villarejo es que no tenían nada que ver con el trabajo de la policía y que además no aparecía él en los consejos de administración, sino que aparecían su mujer y su hijo, algo que es rotundamente falso, incluso leyéndose los informes a los que alude Pino. Nosotros estamos investigando cosas de Esquerra. Son muy débiles, esa es la verdad, ministro. Son de cespa. Y, joder, no acabamos de... Tenemos 4 adjudicaciones, pero al hermano de Oriol Junqueras, claro. Yo estoy intentando convencer ahora al Grupo Planeta para que me haga una investigación para que no aparezca nadie y no sea nada sospechosa de una información que me llegó, que no sé si sea verdad o no, y por eso no me atrevo a tomarla como tal, y lo externalizo para que alguien me lo averigüe un poco. Entonces si me dan visos de verosimilitud ya sé digo yo, que es un enriquecimiento en el municipio de Puigcerdá, en el partido de Puigcerdá, del padre Oriol Junqueras, con temas de terrenos y demás. Es una información que me llega tipo café. Quedamos, si te parece, para cerrar los temas y tal. Yo tomo buena nota y voy a trasladar como compañero esta conversación a quien te puedes imaginar. Sí, ¿no? no te preocupes. Lo más dicho y tal. Esto queda entre nosotros y a quien se lo voy a contar, que es una tumba. Sin embargo, a renglón seguido, Pino ha dicho que, bueno, en ocasiones, claro que se hizo uso de las empresas de Villarejo para hacer algunas gestiones. Por ejemplo, que sirvió para que se fuera a Siria o a Libia y de hecho en una de las veces iba haciéndose pasar como abogado y en otras de las veces como periodista a través de la acreditación que le había dado su mujer del medio Información Sensible, de la que era accionista junto con otro periodista, Daniel Montero. Pero quizá lo más grave de esto es que nosotros también sabemos, como hemos ido contando, que Villarejo se hizo pasar por el abogado Manuel Villar para ir a hablar con Javier de la Rosa y se hizo pasar por el periodista del Mundo en esta ocasión para hablar con Victoria Álvarez y hacer el informe de la Operación Cataluña. De hecho, respecto a la Operación Cataluña, Pino en esta ocasión se ha intentado desvincular por completo. Ha dicho que Villarejo fue por su cuenta y riesgo a hablar con Josep Pujol Ferrusola y que también lo hizo con Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez. Pero claro, esto tampoco cuadra en la declaración de Pino, puesto que se intentó introducir un pendrive falso, manipulado, en la causa Pujol, por el cual Pino está procesado en otro juzgado por manipular un sumario. Es decir, que Pino sí tenía conocimiento, sí sabía que Villarejo utilizaba identidades no ficticias, vamos, no reguladas por el Ministerio del Interior y que sí que hizo operaciones ilegales.
Y la guinda del pastel ya la ha puesto, sabes que siempre hemos pensado que, según la policía, Villarejo era un agente encubierto que hacía misiones especiales. Bueno, pues esta vez Pino se ha echado para atrás. Ha ratificado, como dijo Linares, que fue el abogado, exabogado de Villarejo, actual abogado del empresario Adrián de la Joya, quien le puso una carta delante para que la remitiera al juzgado de la causa Tandem y librar de toda culpa a Villarejo. Sin embargo, Pino ha dicho hoy que él rectificó una cosa de la carta, y es que quitó lo de agente encubierto, porque Villarejo, como llevamos diciendo varios años, nunca ha sido un agente encubierto. Bueno, pues Pablo tiene que confrontar con el gobierno como si Vox no existiera, y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera. Hace poco tiempo, en una galaxia muy cercana al Imperio, acaba de sufrir una dolorosa derrota en las urnas y el futuro para ellos se presenta apocalíptico. Gobierno y Generalitat dialogando. Niños aprendiendo en el colegio a respetar a las niñas y encima más atentos a la convivencia y a reconocer a los demás que a hacerse los machitos. Jubilados pudiendo llegar a fin de mes gracias a pensiones dignas. Gente con la esperanza de que no la dejen en la calle si no puede pagar el alquiler o la hipoteca. En este orden de cosas, la única esperanza del lado oscuro es un antiguo chico de los recados reconvertido en discípulo aventajado. Su misión, unir al centro extrema derecha en una especie de santa alianza. Esto es, Chehuaca en plan cabra de la legión, en el halcón legionario y con el chunda, chunda, ta, chunda, chunda, chunda en unos altavoces surcando la Vía Láctea. Que tenga cuidado Pablo Casado, porque a diferencia de los de Harvard que se cursan, como él bien sabe, en Aravaca en un fin de semana, los másteres de José María Aznar duran toda la vida y siempre con la espada láser de Damocles en la cabeza. Vamos, que cuando menos te lo esperas, te sustituyen por un nuevo aprendiz Jedi, que se lo digan a Albert Rivera. Decía, en frase quizá gastada a Groucho Marx, que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Pues esto es lo que lleva haciendo José María Aznar desde que se convirtió en maestro Yoda de la derecha española. Empezó mintiendo, acusando falsamente a Demetrio Madrid, presidente en aquel entonces de Castilla y León. Tuvo que dimitir. Se fue a Aznar mintiendo, engañando a los españoles y meándose las víctimas, queriéndonos hacer creer que el atentado de Atocha había sido obra de ETA y no de Al-Qaeda. Nos metió en una guerra, nos dijo que había armas de destrucción masiva en Irak, sentó a las bases de la corrupción y tiene al responsable de su milagro económico rato en la cárcel por ladrón. Ay, Aznar, de derrota en derrota hasta la derrota final, eso sí, dándonos lecciones y clases todos los santos días. Pero cuidado, que esta gente, como no tiene mucha vergüenza, no tiene fin. No tiene fin. Hasta mañana, desobedientes.